Con la grabación. Y como siempre, para mí es un gusto poder presentar a nuestros colaboradores y grandes amigos de Metecno, el amigo Fran Sanabria junto con Luz Rivera, que en esta ocasión nos traen este webinar muy interesante para cada uno de nosotros. Bienvenidos, no dilato más el inicio. Franz, tu micro. Las, Ahora sí. los nervios del momento. Adelante. Nada, no, gracias Javier. Agradecer también al Instituto de Climatización Internacional que muy amablemente nos abre estos espacios para poder conversar con ustedes, para traer temas súper importantes en lo que corresponde a nuestro negocio como tal, ¿no? Entonces, pues principalmente tenemos, como bien lo dijo Javier, está nuestra arquitecta del área técnica, la arquitecta Luz Rivera y yo, Fran Sanabria, como jefe comercial de Metecno Perú. Les estamos hablando desde Lima, donde tenemos un centro de distribución y desde donde desarrollamos a nivel nacional todo lo que es la comercialización del panel tipo sándwich, ¿no? Vamos a hacer la presentación, a iniciar la charla. De lo que es lo que vendría a ser el tema del día de hoy. Entonces, espero que sí están viendo mi pantalla, en la pantalla, ¿no? Estoy proyectando. Sí, sí, en ¿Sí? efecto. ¿Me ven? Perfecto. Perfecto. Gracias, Luz. Agradecerles a todos los que están conectados. Vemos nombres muy conocidos. Ingeniero Jaime, Manolo, tenemos a varios amigos de la casa y obviamente vemos aquí también gente conocida desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Guatemala, desde Perú, Lima, Piura, excelente, muchas gracias. Bueno, hoy es la tercera y última charla que tenemos del año. Y hoy vamos a hablar de tips de instalación de paneles de fachada en refrigeración principalmente. En la charla pasada conversábamos un poco y hacíamos una descripción de los paneles en cubierta, todas las soluciones que tenemos para proyectos y paneles que son utilizados, nuestros paneles que son utilizados para cubiertas en diferentes proyectos. El día de hoy vamos a hacer unas breves descripciones del panel FrigoWall, panel S, que son paneles utilizados en muros o fachadas, y el panel S o el panel de aislamiento térmico. Hablaremos un poco también de las fichas técnicas, de nuestras fichas técnicas como tal. Tendremos unos tips de instalación de estos mismos en muros, en fachadas y sin aislamiento de piso y el aislamiento de piso como tal. Hablaremos un poco también de lo que son los tornillos y las fijaciones utilizadas siempre en refrigeración, los traslapes, estos traslapes que en algunos proyectos se nos presentan, que son en fachada, un montaje de cielo raso, el aislamiento de piso que es tan importante en la ejecución de unas cámaras en las cámaras de refrigeración, los remates y por último unos complementos en cuartos fríos. Estos últimos estarán a cargo de la arquitecta Luz Rivera, que nos hablará un poco al detalle de esos aspectos. Como para empezar, entonces haremos una descripción del panel Frigol y panel S, dos de los productos nuestros, marca registrada Metecno como tal, donde tenemos diferentes espesores, eh, principalmente en el FrigoWall tenemos espesores que van desde los 80 milímetros a los 200 milímetros. Y en el panel S, que es el panel, es decir, para nosotros o para muchos de los que estamos en los proyectos, el panel S o la espuma de poliuretano como tal
es la que se usa para aislamiento de las cámaras y es netamente la espuma de poliuretano o de poliisocianato, dependiendo del caso, si es PUR o PIR, ¿no? Y de la misma manera tenemos espesores desde 80 a 150 milímetros, ¿no? En algunos casos proponemos también uno de los formatos que es de 50 milímetros y lo que hacemos es proponerle a los ejecutores de proyectos que se haga doble capa de 50 para generar 100 milímetros y estas se hacen traslapado, ¿no? Se hace en sentido invertido. Entonces, una primera capa en un sentido y la siguiente capa en sentido contrario y se genera una mejor resistencia térmica y mecánica en los proyectos. Esto para utilizado en aislamiento de los pisos y bueno, adicionalmente a otros componentes que se le incluyen en este proceso de aislamiento. No sé si hago la consulta antes de continuar, si le abrimos los micrófonos a las personas para que hagan sus consultas, las colocan por el chat, ustedes me dirán, Javier o Luz, ¿ustedes qué les parece? O dejamos todas las consultas al final de la charla, o vamos hablando a medida de que vayamos hablando de los temas, darle la oportunidad a los participantes de que intervengan. Ustedes me dicen cómo podemos trabajarlo. Sí, no sé Eh, qué dice Luz. Yo creo sí, que ya tienen un estilo, ¿no? Que les gusta que sí, intervengan. Sí, por mí no hay sí, ningún problema. Ah, Ustedes perfecto, interactuar. propongan. Creo que perfecto. vamos avanzando y cuando cambiemos de tema, antes de cambiar de tema, leemos las consultas si es que hay consultas, Sí. ¿no? Importante que las vayan colocando, amigos, en el chat y ahí a medida que vayamos avanzando, vamos tratando de irlo dándole respuesta a esto, ¿no? Entonces, nada, empezamos Buenas con noches, unos temas. qué pena interrumpirlos. Por supuesto que va a haber consultas. En un webinar técnico es lógico que tiene que haber consultas. Si es que hay, no, es que las hay, por supuesto, porque aunque todos sepamos del concepto de los paneles a nivel local y sepamos su función y sus aplicaciones, por supuesto que hay dudas. Entonces Eh, irlas haciendo, por supuesto que sí. no, sí, mi consulta iba más Mm. hacia que o las dejamos al final o, Ok. o a medida que vayamos avanzando en cada uno de los temas, Ah, recibiendo esas perfecto. consultas y solucionándolas. Era más Ah, por perfecto. ese lado, Vale, ¿no? vale. Perfecto, Entonces, perfecto, gracias. las pueden ir colocando por el chat y vamos Ok, dándole como bueno, íbamos. vale, Excelente. perfecto. Gracias por tu Bueno. intervención. Bueno, muchísimas Excelente. gracias a ti, formal. No, Perfecto, encantado. continúa. Gracias. Discúlpame, ok. No te preocupes. Bueno, entonces nada, tenemos estos dos materiales, principalmente FrigoWall y Panel S, que son utilizados y son de las dos de las fichas técnicas que vamos a tratar el día de hoy. Em, Antes de pasar a la explicación de las fichas técnicas, indicarles que el panel FrigoWall se puede utilizar tanto para fachadas, para muros, como para falso cielo raso, ¿sí? Tienen esos dos usos. Tenemos, como lo indicaba Franz, diferentes espesores dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el cuarto de refrigeración. Si es una antecámara, podemos proponer o considerar que sea de 80 milímetros. Si es una cámara de conservación, otro tipo de espesor; de refrigeración, otro tipo de espesor; de congelados, otro tipo de espesor. Entonces, tenemos desde 80, 100, 125, 150 y 200 milímetros de espesor. Tres espesores diferentes para diferentes temperaturas a las que se puede encontrar la cámara, ¿sí? Y claro, son dos paneles, hasta tres paneles muy importantes que considerar en cuartos de refrigeración. Perfecto, arquitecta.
Las fichas técnicas del Frigobol y Panel S, todos estos materiales junto con otra información técnica, las pueden encontrar en nuestras páginas de metecnoperú.com, metecnocolombia.com. Nos pueden hacer consultas también por Metecnolatam en Instagram. Estas son redes, son los medios de comunicación digital que podemos apoyarles y que pueden por allí tener toda la información. Tanto estas fichas técnicas están en cada una de las páginas y las pueden descargar sin ningún costo, sin ningún inconveniente, muy fáciles, junto con otra información que está allí nuestras páginas web, ¿no? Respecto al FrigoWall, pues es un material y como nosotros, como lo anotan en el documento, hacemos una descripción o qué lo compone esta ficha técnica. Es una breve descripción del material donde nosotros indicamos para qué se usa cada uno de los productos de los materiales. Entonces, en el caso del FrigoWall, se da una descripción. En las fichas técnicas, la particularidad es que se encuentra también su uso, unas características que generalmente son las que nos determinan un poco bajo qué condiciones se va a usar el material, ¿no? Entonces, que si es las características que describen el material como tal, como un panel tipo sándwich, que es de muro, construcción monolítica, con una alta resistencia, excelente aislamiento térmico y acústico también, excelente acabado, con un acero estructural, eh, obviamente pues que garantiza el control de temperaturas en las cámaras frigoríficas. Eh, Tenemos diferentes acabados, generalmente, y los más usados es un liso. Puede ser este FrigoWall puede ser liso por ambas caras o puede haber una combinación entre un liso, un micronervado, tableteado o diamantado. Cualquiera de las diferentes acabados pueden ser usados por ambas caras o en su efecto ser combinados, ¿no? Entonces, eso nos permite dar unas alternativas a los clientes y el uso, obviamente, básicamente, la aplicación de estos acabados, en algunos casos se da, por ejemplo, para el sector de alimentos liso para efectos de mantener mucha asepsia, fácil limpieza, ¿no? Que es como que las características del sector de alimentos, ¿no? No sé si tienes algo que anotar, Luz. Sí, importante recalcar que nosotros trabajamos en 3 calibres: calibre 28, 26 y 24, siendo 28 el más comercial, se podría decir, y si ya queremos un tipo de resistencia mayor, utilizamos calibre 26 o 24. Recalcar que cuando utilizamos el panel flat, que es totalmente liso, debe de ser calibre 26. El machimbrado, que se puede ver en esta parte de acá, no sé si ven mi cursor, ¿sí se ve? Sí, correcto. Ya, el machimbrado es algo que nosotros siempre recalcamos de nuestro panel. Eh, es exacto, es perfecto. Tiene una espuma que nosotros llamamos Everflex, que cumple tres características. Una de ellas es hermetizar bien la cámara, hermetizar que el encastre sea perfecto. La segunda, que no pase la humedad, ¿no? Eso no puede pasar, que no pase la humedad, impide el paso de la humedad hacia el poliuretano y evita las vibraciones que se dan por temas de viento, de sismos o la estructura, ¿no? Que va cambiando, evita el tema de las vibraciones. También mencionar que nuestro panel tiene una medida estándar de 1 metro de ancho y en Perú, en el almacén, en nuestra bodega, manejamos
hasta 11,90 de largo. Esa es nuestra medida estándar. 1 metro de ancho hasta 11,90 de largo. Lo entregamos el material cortado a la medida del proyecto, a la medida que nos indique, pero eso es nuestro estándar, ¿sí? En la ficha técnica también vas a poder encontrar el espesor del panel, como ya lo habíamos mencionado, el factor K, que es la conductividad térmica, el factor R, que es resistencia térmica. Esos dos factores son opuestos, ¿sí? Vamos a encontrar el distanciamiento entre apoyos que permite nuestro panel. Hacer un producto monolítico y tener acero en ambas caras nos permite obtener luces mucho más amplias que otros paneles, que otros elementos, ¿sí? Podemos hablar, dependiendo del espesor del panel y del calibre de la lámina, hasta unos 5 o 6 metros de distanciamiento entre correas. Eso es un punto importante porque ahí tienes un gran ahorro en tema de estructura metálica. Perfecto. Sí, y otros detalles también que se encuentran en las fichas técnicas para mayor información de ustedes y de todas formas, si requieren de ampliación, estamos para colaborarles, el equipo técnico y mi persona, apoyar en cualquier consulta que tengan ya para un proyecto especial, ¿no? O determinado, ¿no? En la ficha técnica del panel S y cumple con las mismas características que la ficha técnica del FrigoWall, por ejemplo. Hay una descripción, unas características generales del producto, unos usos, su modelo de construcción o su tipo de construcción. También hay una tabla de especificación en refrigeración, especificaciones que son usadas y que para los ingenieros calculistas pues son parte importante en estas cifras, estos números son parte importante en la generación de una muy buena ingeniería de proyecto, ¿no? Entonces ahí van a encontrar información. Lo que no puedan encontrar o que de pronto haga falta o aclarar, eh, pues como les indico, estamos para apoyar cualquier inquietud al respecto, ¿no? Igual, como les decía, estas fichas técnicas las encuentran en nuestras páginas metecnoperú.com y metecnocolombia.com. Perdón, ya vuelvo a proyectar. Perdonada. Eh, ok, y información general de lo que es las cámaras frigoríficas, como por ejemplo para el caso de la ficha técnica del panel S. ¿Hasta ahí alguna consulta de parte de los participantes? ¿Tienen alguna... Yo sí quiero, mientras vamos viendo las consultas, yo sí quiero anotar datos importantes del panel piso. Como ya lo había mencionado Franz, este panel se utiliza para el piso de las cámaras de congelados que están a -0 prácticamente. La medida que nosotros utilizamos es de 1 de ancho, igual que el FrigoWall, pero en este caso la medida es de 2,38 de largo. ¿Por qué? Uno, porque es más fácil manipular el panel. ¿Y por qué no podemos traer medidas muy largas o de 11,90 o de 10 metros? Porque al no tener las láminas de acero en ambas caras, es muy posible que el panel se fracture o sufra muchos daños al momento de manipularlo. Entonces, nosotros manejamos esta medida estándar, ¿no? Que es 1 metro de ancho por 2,38 de largos. Sí se puede traer a 5,95 o múltiplos de 11,90, pero lo recomendable es utilizar paneles que sean más fácil maniobrar, ¿sí? Eso es importante acotar. Tenemos también diferentes espesores, desde 50 milímetros hasta 200 milímetros de espesor. Normalmente se colocan, o lo que nos piden muchísimo es colocar doble capa, como lo mencionaba Franz, para lograr una mejor hermeticidad. Pero también se puede colocar un solo panel de 150, un solo panel de 200 milímetros, según lo diseñado, ¿sí? Perfecto. Eh,
Como punto número 3, la arquitecta nos dará unos tips de instalación en fachada para refrigeración. Le doy pase a la arquitecta Luz. Nos consulta Luis Hernández y podemos enviarle el PPT al correo. La charla como tal está grabada por parte del Instituto Internacional de Climatización y estoy seguro que ellos podrán a través del instituto facilitarles el link para que puedan encontrar la charla, ¿no? Y puedan acceder nuevamente a toda esta información. Sí, igual si tienen alguna consulta, no hay ningún problema, se pueden contactar conmigo o con Franz y los Ahí podemos... al final de la charla dejamos nuestros correos, contactos en Lima, Perú, que igual de todas maneras a través de nuestra red comercial podemos atender Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica, en México, bueno, las 25 plantas a nivel del mundo. Si requieren o tienen algún proyecto, encantados de poderles apoyar. Sí. Bueno, antes de continuar, yo sí me siento muy contenta de poderlos tener en esta oportunidad reunidos, darles la bienvenida. Si tienen igual alguna consulta, me la hacen saber y continuamos. Les voy a hablar un poco de las tips de instalación que nosotros recomendamos por parte de Metecno, basándonos más que nada en el panel, ¿sí? Cómo funciona nuestro panel. Para empezar, se recomienda realizar un sardinel o un bordillo sobre el cual se instale el panel. Sus funciones, que es este de acá, este amarillo, que ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta fotografía de una cámara, ¿sí? Este de acá es el sardinel que nosotros siempre solicitamos que tenga una cámara. ¿Por qué? Porque absorbe el desnivel del piso, protege contra golpes de canastillas, estivas, etcétera. Se utilizan mucho montacargas, se utilizan mucho canastillas y el paso para transportar el material siempre se generan golpes, ¿no? Entonces nosotros recomendamos que sea de 1 metro, de 90 centímetros, como para proteger el panel y que no hayan ese tipo de abolladuras. Para que el panel no tenga contacto directo con el piso, con el suelo y con la humedad del suelo. Por eso recomendamos siempre este sardinel, tanto en construcción como en cámaras de refrigeración, en el sector de refrigeración, ¿no? Colocamos acá, controlar la humedad que se genera por continuos lavados también. Una cámara siempre tiene mantenimientos, lavados, está en constante humedad, entonces para eso mantenemos el panel elevado. Recomendamos también colocar un canal U partida, que es uno de los productos que también nosotros vendemos, diseñado para evitar puentes térmicos. La idea siempre es mantener el contacto directo de PUR con PUR, de poliuretano con poliuretano. Entonces, para esto es el canal U partido, para que siempre tenga este contacto, ¿no? En el espacio libre que quede en el interior del canal U, irá encajado el panel frigo wall, que es de un espesor calculado por el especialista, y se fijará el panel de la cara externa con remaches pop y en la parte interna con otro tipo de remaches que son inox para evitar que hayan este tipo de puentes, ¿no? Este es un detalle en donde explica mejor lo que les estaba indicando. Acá podemos observar el bordillo del panel, el bordillo de sardinel de concreto que se deja. Sobre este va el panel. Se ancla ojo que esto sí quiero aclarar. Este es un ejemplo, ¿sí? Porque hay casos en donde el panel va a 30 centímetros introducido en el piso para que haga contacto directo con el panel. Pero este es uno de los tantos escenarios que podemos encontrar en obras, ¿sí? Que es colocar el canal U, colocar los anclajes y colocar los remaches, ¿sí? Adheridos al panel. Y dejar siempre elevado el panel. En estos tips de instalación también podemos encontrar que hay que revisar el sardinel que esté correctamente aplomado, nivelado, para no generar una desigualdad
al momento de colocar el panel, ¿sí? Porque a veces al colocar el panel se originan algunas aberturas, que de repente en un panel no puede ser muy visto, pero cuando ya se empiezan a colocar 5, 6, 10, varios paneles, ese detalle ya se empieza a notar mucho más. Por eso es necesario que cada 3 paneles, 4 paneles, se coloque la plomada para verificar que todo esté correctamente en posición, ¿no? Se recomienda también preparar herramientas, verificar los puntos de conexión en una obra, si es que se van a necesitar taladros, máquinas o equipos que sean necesarios enchufar. Programar con tiempo el requerimiento de andamios, si es que lo requirieran. Izar de manera individual el panel, revisar si se requiere algún corte de puerta o ventana. En este caso es más temas de puerta. Antes de colocar y de instalar el panel, hay que ver el plano, revisar en qué medidas va el corte. Cuando se hace un corte, lo recomendable es apoyar el panel sobre tacos de pol, de Tecnopor, o elevarlo un poco, no cortar encima de otro panel para no dañar el de abajo, tampoco encima del suelo para no dañar el disco de corte, siempre encima de una base para poder hacer el corte sin ningún problema, ¿no? También recomendamos retirar la película protectora de ambas caras del panel. Nuestro panel siempre viene con un plástico protector, más que para que el panel no se dañe después de la instalación, es para evitar raspones al momento de manipularlo, de subirlo a un contenedor, de transportarlo, de que llegue a obra y no sufra daños, ¿no? Nosotros siempre recomendamos retirar esta película protectora antes de instalar el panel, ¿sí? Algunas personas, algunos instaladores, lo dejan, una vez instalado, lo dejan ahí hasta que se vaya a inaugurar. Esto no lo recomendamos porque al momento de retirar esta película se adhiere, cuando pasa mucho el tiempo, se adhiere al panel, al acero, y retirarlo es más engorroso. Algo que se podría retirar de manera fácil y sencilla en pocos minutos. Cuando pasa el tiempo, este plástico se vulcaniza, se empieza a adherir a la lámina y hay que sacarlo de a pocos y se va rompiendo. Aparte, a veces cuando tenemos ya el machimbrado, tenemos que sacar justo en el machimbrado y es más complicado también. O cuando tienes algún accesorio encima, sacar ese plástico es muy, muy complicado. Por eso lo que recomendamos es, antes de instalar el panel, retirar el plástico en 1 minuto y colocar el panel. Eso es muy importante. Limpiar siempre, mantener la limpieza, limpiar todos los residuos que estén en los bordes, en los encastres, para evitar dañar el panel. Verificar los remates requeridos en obra. Indicar si la instalación de los paneles siempre inician desde una esquina, ¿no? No podemos empezar en cualquier lado de la instalación. Siempre la instalación de paneles es desde una esquina. Recomendablemente es desde la izquierda para la derecha. La unión de paneles es a 45 grados. Eso sí es importante anotar. En cámaras de refrigeración siempre recomendamos que la unión sea a 45 grados. O sea, cortar el panel a 45 grados, ambos paneles, para que la unión sea perfecta, ¿sí? No puede haber una lámina que obstruya. Y por último, la cara interna, que no sé si lo menciono acá, no lo menciono. Nuestro panel siempre llega con un sticker en una de las caras que indica cara interna, como lo vemos acá en el ejemplo. Esto es porque nosotros, si bien es cierto, manejamos un RAL que es 9002, un color que es el 9002. En este RAL siempre existen 3 deltas. Deltas es como tonalidades, 3 tonalidades diferentes, que la variación es muy poca, casi imperceptible, pero cuando tú instalas y no respetas este sticker que nosotros colocamos,
puedes colocar un panel que dice cara interna y cara externa. Y ahí sí se nota la diferencia de los matices. Ahí sí se nota la diferencia de los colores. Y nos ha pasado. Por eso es que nosotros colocamos cara interna, cara externa, porque uno puede ser delta A y el otro puede ser delta C. Entonces sí se va a notar el cambio, ¿sí? Esto pasa, ahondo ahí un poquito más, porque al momento de nosotros fabricar nuestro panel, utilizamos dos rollos de acero, uno para la cara superior y otro para la cara inferior, o cara interna y cara externa. Estos rollos no tienen el mismo, a pesar de ser del mismo RAL, que es 9002, no tienen el mismo delta. Entonces, uno sale con una tonalidad y el otro sale con otra tonalidad. Nosotros nos cercioramos de colocar a todo el rollo de arriba, a toda la lámina superior, cara interna, para que se respete eso en obra y no hayan este cambio brusco de tonalidades, ¿no? Eso es importante anotar. Tenemos el encuentro de los muros en esquinas, ¿no? Lo que les estaba indicando, que siempre es necesario hacer un corte de 45 grados. Siempre recomendamos hacer cortes de 45 grados para que no se pierda el contacto del poliuretano con el poliuretano. Entonces, ¿qué pasa si yo no hago este corte? El panel seguiría hasta acá, ¿sí? Hasta la última parte, y el poliuretano del otro panel, del que va en sentido perpendicular, se chocaría con la lámina. Esto no puede pasar porque ahí se empezarían a tener condensaciones, se empezaría a gratinar y no es lo que queremos. Por eso siempre cortamos el panel a 45 para no perder esta hermeticidad, para darle mejor hermeticidad al panel. Algo que también es importante indicar, que más adelante lo vamos a profundizar, es los remates que se utilizan dentro de la cámara. Nosotros, como Metecno, podemos suministrar accesorios exteriores. Accesorios, me refiero a remates, esquinero externo, canal U, pero para toda la parte exterior de la cámara. No podemos suministrar este tipo de elemento para la parte interna porque como es acero, el acero con acero y con los tornillos y estando al contacto directo con la humedad 24/7, es un punto vulnerable para empezar la corrosión. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos y lo que se hace es colocar accesorios, pero de PVC, ¿no? Remates de media caña, en la parte de los esquineros, en la parte de los bordillos, ¿no? Que eso ustedes ya lo deben de manejar muy bien. Como otros tips de instalación, también tenemos que el montaje debe iniciarse siempre desde un punto extremo de la fachada, teniendo en cuenta el encastre de los paneles, ¿sí? Cuando se inicie con la instalación, el primer panel se debe verificar que esté nivelado, ayudándonos con una plomada, como ya lo había mencionado anteriormente, ¿sí? Para el montaje hay que tener en cuenta que se debe colocar el panel al instalar al lado del panel ya fijado y a una estructura que soporte. Debe ser instalado en el encastre con una inclinación del lado externo. Hay algo que me parece importante, es que hay diferentes tipos de cámaras. A veces no se suele colocar estructura metálica cuando es una cámara pequeña. Otras veces sí. Las fijaciones, cuando lleva estructura metálica, las fijaciones es importante tener en cuenta que también debe ser de un material que no rompa con la hermeticidad de la cámara, ¿sí? Que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Considerar también en el machimbrado del panel. Muchas veces nos preguntan si es que nosotros recomendamos colocar un tipo de sello en el machimbrado. Nosotros les decimos que no es necesario colocarlo acá, porque ya tiene esta cinta, que si bien es cierto no sirve para pegar, pero ayuda a tener un mejor encastre, ¿sí? Lo único que sí recomendamos es colocarle sellante en las juntas,
de cada panel. Es importante también, para un tema ya de estética, conservar una línea recta en las fijaciones, ¿correcto? Conforme a la estructura. Eso para darle una visualización estética, una mejor vista. Si son cámaras muy grandes, hay que tener también otras recomendaciones, ¿no? Si se requiere andamios, no se requiere andamios, cómo lo van a izar, si va a ser la instalación desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba. Eso ya se tiene que coordinar antes, inclusive antes de que lleguen los paneles a obra. El espacio que van a tener para amontonar los paneles, a dónde lo van a ubicar, si lo van a tener a la intemperie o no, la llegada de los contenedores. Son varios puntos que se deben de considerar si es que tienen una obra muy, muy grande, ¿no? Eso ya más es organización y programación. ¿Tenemos preguntas hasta ahí, Franz? Sí, arquitecta. Brad Bautista nos consulta. He visto que le ponen fierro de acero para la unión en los paneles. Brad, entendería como que serán las correas, estos fierros. De pronto, si me A ver puedes si nos ampliar un puedes, poquito, sí, sí, si nos ampliar puede un poco explicar más mejor. tu consulta como para atenderla, porque en efecto, pues existen las correas o los puntos de fijación, las estructuras, cuando son paneles instalados en construcción, pero cuando es en cámaras de refrigeración, no hemos visto, ¿no? Bueno, se adosan a las estructuras metálicas, ¿no? Como tal. Sí, correcto. ¿Quién consultó eso? Brad Bautista, de todas maneras, si Brad nos puedes ampliar un poquito más aquí por el chat, te lo agradecemos. Sí, nos cuentas. Porque no he visto que consideren Sí. ningún elemento de acero. Ponen Pero fierro de igual, acero para sí. ponen fierro de acero para la unión en los paneles. Para la unión en los paneles, nunca. O sea, No, siempre pero va a igual ser ya que nos el cuente macho. mejor. Sí, ok. Pasamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo debería ser la unión de paneles cuando hay una estructura de, de panel? De panel, sí. ¿Cómo debería ser la unión de paneles cuando hay una estructura de panel? Cuando hay La unión, estructura metálica, sí, a ver, dice a ver si los entiendo. la, la unión generalmente se hace con el encastre, ¿no? Una cámara. Bueno, Supongo que es, a ver, hay que aclarar aquí. Los paneles van uno al lado del otro, ¿sí? Uno al lado del otro. Hay diferentes tipos de uniones, como lo mencioné aquí. Cuando es en una esquina, lo que se recomienda es hacer un corte a 45 y unirlo, y siempre que no se pierda el contacto del poliuretano. Cuando es un falso cielo raso, es la misma figura, ¿sí? Se supone que la correa va a estar acá, y el panel va a estar acá, y el de techo va a estar acá. Entonces, lo importante es no perder el contacto de un panel con el otro panel y el poliuretano. Si es una cámara con un techo, que nos ha pasado en el proyecto de Virú, y no se tiene un encastre, o no un encastre, sino una unión perfecta, si queda alguna abertura o algo, lo que nosotros recomendamos es utilizar poliuretano inyectado, inyectar poliuretano, ¿sí? Estos chisguetes como para rellenar todos los espacios que queden sin PUR, ¿no? Eso es lo que nosotros recomendamos, pero yo no sé si estaré respondiendo a la consulta que han hecho, ¿no? No sé. y dice Kevin básicamente que es cuando una cámara ya existe y al lado se arma otra, ¿no? Entendería que es como que
Una cámara ya existe y se adosa a otra cámara. De pronto, Kevin, en un momentito puedes abrir tu El micrófono y micrófono. darnos un poco más de claridad al respecto si es necesario, ¿no? Justamente, Bueno, la arquitecta acaba de responderte respecto al tema de ¿es necesario el corte de 45? Sí, efectivamente, como lo indicaba y como lo muestra la imagen, la razón del por qué se debe hacer un corte a 45, ¿no? ¿tenemos más preguntas? Dice Brad, aclarando un poco la información, dice, le decía que en obra vi que le ponen una barra de acero internamente del panel a panel para unirlo y dejarlo fijado aún más. Entre panel y panel, una barra de acero. Ah, ya. Eso es, eso es cuando, no sé, Brad me corrige si estoy mal. Unas platinas, ¿te refieres? Que van dentro del panel y que sobre esa platina se coloca el tornillo, que es para fijarlo mejor o a una estructura metálica o a una pared de concreto. ¿Es eso? Porque yo también lo he visto. Buenas Eh, noches. Buenas noches, Brad. Buenas noches. De pronto, pues digamos aclarando el tema o dando mi opinión, esas estructuras o esas fijaciones metálicas muchas veces las llamamos piastrinas, ¿sí? Que son como unos elementos que ayudan a fijar el panel a la estructura metálica y lo que hace es que eh, nivela las cargas en toda de los elementos en toda la estructura. Digamos, los soportes que va a tener el panel se van a descargar básicamente en la piastrina, que es en la fijación, y lo que hace es que las cargas sean en igual de condiciones en todas las correas, para que no sea, digamos, que la fijación del tornillo fijado directamente hacia el panel, sino que tenga Claro. algo que lo pueda resistir mejor. De pronto es lo que yo entiendo que quiere decir el compañero. Ok. Sí, 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 en efecto es eso y como lo explica la arquitecta, ¿no? Se usa ese tipo de fijación o de estructura metálica para adosarla, ¿no? Para darle mayor resistencia. Ok, Sí, correcto. sí. Eh, ¿Tenemos alguna Eh, Ca- otra pregunta? sí, yo tengo una pregunta, es cuando utilizamos panel de refrigeración como fachada también, y la fachada supera más de la longitud de los 11,90 y tenemos que hacer traslapes entre panel y panel, ¿cómo se conserva esa cámara de refrigeración o ese sello? Cómo lo garantizamos en hermeticidad? Justo, vamos directo a ahí. Ahí vamos, Fabián, vamos ¿cierto? a responderte en breve esa consulta porque efectivamente, Fabián, creo que Fabián era el que nos consultaba. Eh, Sí, en efecto pasa cuando superan, hemos hecho proyectos donde el panel, la medida tiene 17, 18, incluso proyectos de 20 metros de altura, ¿no? Entonces, sí, allí vas a encontrar ahí una información que más adelante la arquitecta nos lo va a comentar. Eh, Mm. por, antes de pasar al siguiente punto, arquitecta, el ingeniero Jaime Pinto, existe a futuro la creación de neveras con paneles portátiles para llevar los productos del cuarto frío a las tiendas de los clientes. Cuando un panel está golpeado o abollado, se sugiere reparar o cambiar toda la sección del panel en cámaras. Pues como tal, bueno, respecto a la primera pregunta, pensaría yo que te refieres a neveras portátiles para llevar. Bueno, no sé si
como tal. Hemos visto, bueno, existen los camiones, por ejemplo, los refrigeradores, los camiones de refrigeración que son hechos con paneles tipo sándwich, ¿no? Y podrían funcionar perfectamente a nivel portátil, pero tanto como una nevera, por decirlo así, bueno, no sé, sería motivo como para desarrollar algo ahí interesante. No lo conozco, en lo particular no lo conozco. Y en cuanto a un panel está golpeado o abollado, ¿se sugiere reparar o cambiar? Es arquitecta. Yo creo que depende del Depende tipo del de daño. grado. Sí, Sí, del grado de daño, ¿no? Eso es como cuando tenemos nuestro carro. Nosotros hacemos mucha similitud respecto al tema del panel nuestro, y es como cuando hay una abolladura en nuestro auto que se hace, pues se le hace un lijado, se le retira, se le intenta hacer un resane, ¿no? Y volverlo a pintar, ¿no? Y bajo las mismas condiciones de las características de la pintura que nosotros recomendamos también, ¿no? Entonces, sí se puede hacer una reparación, ¿no? Y obviamente depende también el grado de daño del material, ¿no? Entonces, o se cambia todo el panel o simplemente la zona afectada se le hace una reparación, ¿no? Sin que se haya visto afectado el poliuretano, ¿no? Porque correcto. Si es que se ha dañado la Exactamente. lámina y ya el Ujú. poliuretano está expuesto, eso es un cambio de panel. No, ahí no hay Ok, nada que hacer. ok, Ujú. gracias. Sí, Gracias. Gracias, gracias. Perfecto. Sí, básicamente eso. Cuando uno visita obras o visita clientes que de alguna manera tienen como proyecto volver a hacer otro cuarto frío o ampliar el que tienen, que es insuficiente, uno casi siempre, el 80% de las veces que visita ese tipo de clientes, encuentra que los cuartos fríos actuales están muy golpeados, están supremamente en muy malas condiciones los paneles. Y el cliente prefiere dejarlos así, ¿no? Entonces siempre le preguntan a uno, pues que lo golpean se golpea con montacargas, se golpea con la manipulación las astillas. de los productos que están dentro de la fábrica. Eso regularmente pasa, ¿no? Entonces uno, pues, hay veces dice, no, pues el ideal es repararlo, ¿no? Pero ellos a veces dicen, bueno, ¿qué es mejor, cambiarlo o reparar? Pero ya me quedó claro con lo que me dijo Sanabria. Listo, no. Y la otra pregunta, la primera es porque cuando tú llevas un producto y vas en el camión, el producto sale en la mañana del cuarto frío y conserva la cadena de frío. Una vez que sale el cuarto frío, se monta el vehículo tiene termoquín, o sea, el vehículo tiene frío también. Pero cuando tú lo sacas del frío del termoquín, tienes que llevarlo hasta donde el cliente, generalmente va en canastillas o en cestillas, y cuando sale de ahí y lo vas a entregar al cliente, ahí pierde la cadena de frío. Y hay clientes que te colocan este aparato que funciona, donde mide la temperatura, y si el producto no está en la temperatura que ellos requieren, no te reciben el producto. Entonces, uno pensaría que, bueno, ¿cómo hago para que cuando saco el producto del vehículo refrigerado y lo voy a entregar al cliente final y me lo va a recibir como tal, hablando de un tema comercial y de venta, pues el producto no haya perdido las propiedades ni las características de temperatura para que el cliente diga, De la oiga, no, cadena de sí, frío, sí, claro. sí, básicamente era eso, Sanabria. Muchas gracias a ti y a la arquitecta, No, muy amables. con gusto, ingeniero Jaime, muchas gracias a usted por la consulta. Por último, dice Brad, es recomendable poner en 45 grados la unión de los paneles de techo. sí, también. Mismo, vendría a ser la misma, tanto a nivel de piso como en techo, igual, ¿sí? Siempre. O retirar, en este caso para darle como, no es así, Ay, sino ya es el peso, ajá. sería retirar, no sé si mi panel es de 100 milímetros, retirar esos 100 milímetros o 10 centímetros de lámina para que igual, ¿no? Se apoye totalmente en la cámara y no pierda esa El continuidad objetivo es que siempre haya contacto pur con pur, no pur con lámina, con acero. con acero, exacto. Sí. Sí. Vamos a continuar porque el tiempo sigue Ahí avanzando. sí, nos van Sí, a regañar. vamos a, Javier nos va a sí, regañar. sí, Espero tenemos que Javier no nos que regañe. y mejor, Fran, dejamos las preguntas para el Ya, final hasta que termine la
Perfecto. la presentación, ¿sí? Vamos a ir con los tornillos. Vuelvo y repito, aquí los expertos son ustedes, nosotros aprendemos de ustedes. Los casos que yo muestro son ejemplos que nosotros ya hemos realizado, y digo nosotros porque nosotros no ejecutamos las obras, pero sí acompañamos, ¿no? Son ejemplos de las obras que hemos realizado y que hasta ahora no ha habido ningún inconveniente. Llego Y así se ha al tema buscado del... solución. Sí, correcto. Llego así al tema de los tornillos y fijaciones, como les indicaba. Lo importante siempre es no perder la hermeticidad, ni que existan puentes térmicos, ni elementos que, que, que faciliten este paso de temperatura, ¿no? Y este cambio de temperatura. Entonces, para el tema de fijaciones de paneles de muro, nosotros lo que recomendamos es un buje de nylon para la parte de, como una cabeza cónica, y en la parte de adentro sí un buje de PVC o de nylon, ¿no? Como lo muestra acá la figura. Y del otro extremo ya viene el tornillo, pero como lo pueden notar, no tiene contacto con el acero. Esto va a evitar de que hayan posibles puntos de corrosión, ¿correcto? Esto es lo que nosotros hemos utilizado en diferentes cámaras. De hecho, ustedes también las deben de haber utilizado, ¿sí? Vamos a hablar de justo de lo que nos preguntaba el Ingeniero compañero, Jaime, sí. el compañero Jaime, traslapes en fachadas. ¿Qué, qué pasa cuando una cámara excede los 1190, ¿no? Que es lo que normalmente es nuestra medida estándar? Si una cámara tiene 15 metros, tiene 16 metros, como han habido casos, nosotros lo que hacemos o lo que recomendamos es este tipo de solución, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de solución se ha realizado en una ampliación o una cámara de Virú, Agroindustrias Virú, en Trujillo, en donde la cámara medía 14 o 15 metros de alto. Entonces, lo que se hizo fue colocar un panel sobre otro, pero con este corte en Z, ¿sí? Se hizo este corte, se rellenó con poliuretano esta parte de acá. No sé si ven mi cursor, pero se Sí, rellenó sí con está bien. poliuretano, porque ustedes saben, ¿no? En obra, al momento de hacer un corte, nunca queda perfecto. Siempre hay diferencias. Entonces, para Las rellenar, luces, ¿no? Se pueden generar alguna luz. sí, entonces para rellenar estos vacíos que quedan, estas luces que quedan, nosotros inyectamos ahí poliuretano. Y sobre esto le colocamos una platina, un remache, una platina de acero en ambas caras, ¿sí? En la cara externa de acero galvanizado, en la cara interna de PVC, para sellar bien. Esto con remaches, y se juntaría la correa superior, el panel que va en la parte superior, se fija la correa superior, y el panel que va en la parte inferior a la correa inferior. Ahí ya tiene que intervenir más el tema estructural, ¿sí? Ya tiene que intervenir el tema estructural, porque el distanciamiento ya no va a ser el mismo. Ahí sí se necesita un mayor reforzamiento para estos dos paneles que va uno sobre otro. Es lo que hemos visto, hemos practicado, pero ya ustedes me contarán al finalizar la charla qué es lo que ustedes hacen, si utilizan este tipo de traslape o han utilizado de repente otro. He visto también a veces que cortan como en una escalera. Cuando son cámaras pequeñas, cortan como una escalera para que el panel quede más sellado, más hermético, pero claro, estamos hablando de cámaras, no sé, de 4x4, de 4x5. Ahí sí se puede hacer, es un trabajo arduo, pero se puede hacer. Ya cuando hablamos de cámaras de, no sé, de 7000 metros cuadrados, ¿no? Ahí sí hay que ser un poco más prácticos y siempre cerciorándonos de que todo quede totalmente hermético, ¿sí? Continuamos con el montaje de cielo raso. Es básicamente lo mismo que ya les había explicado. Lo importante es siempre dejar el contacto de panel con panel. Se puede hacer a 45 grados, pero como ya viene un tema de gravedad,
la idea es que el panel superior, que el panel de cielo raso, descanse sobre el panel de muro. Entonces lo que se hace es cortar, como les había mencionado, la lámina para poder no perder el contacto. Igual, se colocan los remates de media caña en PVC en la parte interna, y en la parte externa sí se puede colocar rematería de acero galvanizado, fijándolos con remaches o tornillos autoperforantes, ¿sí? Bueno, ¿cómo evitar los puentes térmicos? Eso es vital en temas de refrigeración. Por ejemplo, para cielos rasos, nosotros colocamos templadores para soportar el cielo raso a la estructura metálica, si es que fuera el caso. Para unir, utilizamos estos remates tipo T, de PVC también. Las platinas que les mencioné en el machimbrado en la cara interna también debería de ser de PVC. Bulones en PVC, tornillería, tornillos también de PVC, si se pudiese. Que son, mayormente estas fijaciones son para fijar las puertas, para cámaras de refrigeración, ¿no? Vamos a hablar ahora del aislamiento de piso, que también es un tema muy importante en cámaras, ¿no? Bueno, para las cámaras tienen varios procesos, muchos procesos. El primero y el más importante sería dejar una capa de suelo que evite la ascensión de la humedad por la capilaridad que se encuentra en el suelo natural. El suelo natural es muy húmedo, entonces lo que se debe de hacer es dejar una capa que evite que pase esa humedad, ¿sí? Lo primero. Luego dejar estos tubos de PVC que ayudan al tema de la aireación. Luego colocar una capa de hormigón. Posterior a eso, una capa de polietileno, que es un plástico, básicamente siempre con la idea de que la humedad no pase. Luego el panel piso, que es lo que está en azul. Ahí puede ser lo que ya habíamos explicado, 2 capas, uno en un sentido, el otro en otro sentido, o una sola capa de poliuretano, ¿sí? Luego, nuevamente se coloca otra lámina de polietileno sobre el panel piso, ¿sí? O sea, es lámina abajo, panel piso y lámina arriba, para evitar el ascenso de la humedad igual. Y sobre esta lámina, este film de polietileno, ya se colocaría una losa de hormigón. Claro, son de diferentes densidades, ¿sí? La primera capa de hormigón a la segunda capa de hormigón. Luego de colocar esta capa de hormigón, se puede colocar este zócalo también de hormigón, precisamente por lo que les decíamos, ¿no? Para que no haya el choque de los equipos o de las máquinas que pasan al lado del panel. Y como pueden ver acá, el panel de muro va hasta abajo, normalmente son unos 30-40 centímetros, dependiendo del tipo de cámara, y se le hace el mismo corte acá para que puedan tener la continuidad, ¿no? Este es un detalle que me gustaría compartirlo con ustedes, si es que lo necesitan, yo se los puedo pasar, pueden tomarle captura, ¿sí? Vamos con los remates. En realidad en los remates ya les comenté bastante a medida de la exposición. Nosotros tenemos diferentes remates para el tema de la construcción, ¿no? Me refiero a módulos de educación, de salud, centros comerciales, etc. Tenemos U de piso, esquinero externo, interno, remate doble esquinero, para todo tipo de encuentros, ¿sí? Para darle una buena estética a los proyectos. ¿Qué pasa? En las cámaras solamente les podemos recomendar este tipo de accesorios, ¿sí? Externos, siempre externos, más no internos, porque los internos son de PVC. La U ya no es una U continua, sino una U partida, ¿no? Como ya les había mencionado antes. En este tipo de proyectos, en la refrigeración, siempre utilizamos uniones angulares de PVC, media caña de PVC, todo en PVC, por un tema de asepsia,
para un mejor limpiado. Como son curvos, permite limpiarlo mejor por un tema de la humedad y para poder controlar la temperatura interior de la cámara y el confort de la cámara. Algunos, ya para finalizar, les comento algunos complementos de los cuartos fríos. Me faltan miles, evaporadores, condensadores, diferentes equipos para poder controlar la temperatura dentro de la cámara, pero básicamente son puertas, las válvulas de despresurización, ventanas, cortinas que se colocan también, siempre teniendo en cuenta el tema de la tornillería y de los materiales adecuados para evitar estos temas y puentes térmicos, ¿no? Ventanas que se utilizan de vidrio laminado para estos cuartos de refrigeración. Cortinas, que también ya lo había mencionado, las puertas, que también están hechas con poliuretano. Y bueno, eso sería todo. Ahora sí, Franz, ¿me ayudas con las consultas, con las recomendaciones, con los ejemplos que tengan? Nosotros lo aceptamos de la mejor manera. Aquí estamos para aprender todos. Sí, bueno, como ven, aquí están nuestros contactos, información general de correo del arquitecta, mi correo, números de teléfono en Lima, Perú, en Perú principalmente, pero como les indicaba, he visto de Colombia, participantes de Colombia, Centroamérica. Entonces, desde cualquier parte del mundo nos pueden estar escribiendo y encantados de poderles apoyar a través de nuestra red comercial y absorber cualquier inquietud que tengan. Mm, Encuentro que Brad, bueno, es recomendable poner, Brad nos indicaba que sí es recomendable poner a 45 grados la unión de los paneles de techo, ya lo habíamos respondido. Ingeniero Kevin Panta nos dice nos pregunta, ¿a qué distancia deben instalarse los soportes para los techos? ¿A qué distancia deben instalarse los soportes para los techos? Sí, justo acá estoy proyectando. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, ¿Sí? sí, Los sí, correcto, soportes, en la yo fachada. entiendo que soportes llamas a la estructura metálica, o en todo caso, si no es estructura metálica, serían templadores. En ambos casos, el distanciamiento es el mismo, ¿sí? Nosotros, como te indicábamos, tenemos una tabla donde tenemos espesores, conductividad, resistencia, el peso del metro cuadrado de cada panel, dependiendo del espesor, y el distanciamiento entre correas, ¿sí? El recomendable, el que nosotros recomendamos. Entonces, para ayudarles a entender un poquito más, no sé si se ve bien, ¿Puedes pero agrandarlo un ahí poquito? ¿Se puede? ¿Se puede ampliar creo que mejor salgo de acá y Sí, agrando esto. en efecto, mejor. ¿Sí? Ya, Sí, ahora sí, eso te se iba a puede ver proponer, bien. sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver si se ve bien. Ya, listo. Entonces, acá, En como les efecto. indicaba, tenemos el distanciamiento entre correas. Por ejemplo, para un panel de 100 milímetros de espesor, que lo tenemos acá, para soportar una carga de 80 o de 100 kilogramos sobre metros cúbicos, vamos a tener que tener un distanciamiento de 3,83. ¿Qué pasa? Normalmente cuando tú te subes al techo de una cubierta o de una cámara, no te subes solamente a instalar el panel, te subes con herramientas, ¿sí? Estas herramientas como un taladro, como, no sé, herramientas que utilizan para instalar el panel, tienen un peso. Entonces, lo que hay que considerar, por ejemplo, el peso promedio de una persona es entre 80 a 100, pero si consideramos el peso de una persona promedio más equipos, ya tendríamos que irnos a 120, ¿no? Como mínimo para considerar el distanciamiento, ¿no? Entonces, para soportar un peso de 120 kilogramos para un panel de 100 milímetros,
el distanciamiento correcto sería 3,52, que es bastante, el distanciamiento entre correas. O templadores, ¿sí? El distanciamiento entre templadores tendría que ser también de 3,52. Si hablamos de un panel de 150 milímetros, al ser más grueso, tiene un mejor comportamiento. Entonces, ahí podríamos tener luces hasta de 5,27. Estamos hablando si es un panel de techo, de falso cielo, ¿sí? Pero si hablamos, por ejemplo, de un panel de fachada y tiene que estar adherido a correas, ahí podemos bajarle el peso porque una persona no se va a parar en una fachada. Ahí las cargas que va a tener una fachada es básicamente viento, el apoyo de personas, las máquinas, los, las máquinas que van a ir pasando, ¿no? No es más. Entonces ahí sí podemos tener un peso de 80, de 60 kilogramos. Ahí las luces van a poder ser mayores, ¿sí? Sí, en efecto, y ya lo aclarabas, el ingeniero Kevin consultaba sobre los templadores. Entonces, obviamente también se usa esta misma tabla, estas mismas condiciones, Igual. tanto templadores, que era lo que consultaba el ingeniero, ¿no? Eh, ok, ingeniero Augusto, buenas noches. ¿Tendrás algún detalle para piso, para Mm, cámaras con temperatura menores de 25 grados? sí, Entiendo que hay justo. pisos que sufren dilataciones y contracciones. Pensaría yo que el modelo que de aislamiento de piso, este es una de las características que se puede usar, pero eh, Sí, ese es cada proyecto tiene sus su condiciones particularidad, especiales, sí. su particularidad en efecto. Sí, Este es de entonces una cámara que está a menos, no sé, menos 25, ¿no? sí, Como lo indica. Hay otras en que no es necesario tener tantas para consideraciones. cámaras de Pero menos ese es 10, por ejemplo, el este, ¿no? deber, el deber, el deber ser, ¿no? ¿Cómo debería de ser? Sí. Y obviamente, pues esto, cada proyecto tiene su especialidad, entonces tiene que ser analizada directamente, revisando los suelos, ¿no? Hay suelos que son mucho más húmedos que otros. eh, entonces, sí, habría que ver, pero esta información, ingeniero Augusto, puede ser de utilidad como para que tenga una información general de lo que podría ser un aislamiento de piso, ¿no? Sí. Eh, Igual como les mencionaba Franz, acá está nuestro número, nuestro correo, para cualquier imagen que necesiten, cualquier duda que tengan, puedan comunicarse directamente con nosotros. La parte comercial con Franz, la parte técnica conmigo, ¿no? Y los ayudamos con muchísimo gusto. Eh, Perfecto, creo que ha sido eso el día de hoy. No nos han consultado alguna otra cosa. Esperaría que todo haya quedado muy claro. Agradecerles ante todo su tiempo, el espacio. Nos hemos extendido unos minutos más, y agradecer de nuevo al Instituto Internacional de Climatización por este espacio que nos han abierto. Así es, Franz, muy agradecidos más bien con ustedes por dedicarse a dar tantos conocimientos. Es muy importante siempre tener este contacto con las marcas y sobre todo con Metecno, que tengo una muy buena impresión de ustedes. Y nada, Gracias. yo simplemente los voy a seguir comprometiendo para el próximo año continuar con este flujo de seminarios, de charlas que de verdad que son muy importantes, ¿no? Son muy importantes, muy interesantes y me gusta porque siempre hay consultas. Entonces, quiere decir que hay un público que requiere de estos conocimientos. Gracias, Franz. Gracias, Luz. Estamos a su disposición como instituto, como siempre. Y nada, agradecerles también a los que han ingresado a esta charla. De igual manera, antes de cortar, Javier, sí, en efecto, comprometidos también, no solamente con el poder brindarles información importante del sector
para nosotros es tan clave poder dar ese apoyo. Y nada, escriban ustedes, los usuarios, los que nos están viendo ahora, escríbanle al Instituto Internacional, propongan temas, buscamos información, cosas que podamos presentar para el próximo año y ser mucho más interactivo y traer más novedades, que eso es lo importante, ¿no? Ay, yo sí les quiero pedir y abusar de su confianza. No sé si los que puedan prender sus cámaras para tomarnos una foto y que haya una captura de este momento. Ah, excelente, gracias. Claro que sí. Vemos Gracias, caras Kevin. Muchas conocidas, gracias. excelente. El ingeniero Anímense, Vicente anímense. Salazar, qué excelente que Muchísimas nos gracias. Qué acompañe gusto por conocerlos. acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver quién Carlos, más Luis, prende su cámara para ponernos, para poder tomar para una hacernos foto. famosos, para volvernos famosos. Sí, por favor. Esta información es compartida en nuestras redes sociales de Metecno Latam, Metecno Perú, tanto del Instituto Internacional de Climatización, así que bueno, estamos a nivel Gracias, internacional. Pedro, Gerson, Fabián, muchísimas gracias. Gracias a todos por ese momento. ¿Quién más se anima a poner la cámara? Ya somos varios. Sí, Vale. Sino para tomar recordarles que después. este webinar y los demás anteriores que hemos tenido también con Metecno están en el canal de YouTube, así que pueden ahí acceder a este material y pueden también compartirlo con sus compañeros de trabajo y demás participantes. Hay un formulario ahí en el chat en donde les pedimos por favor se registren para la certificación, que en este caso es ofrecida por Metecno sin costo. Así que regístrense ahí por favor, porque solamente los que se han registrado en vivo van a estar disponibles para certificarse. Bien, no sé si hay más cámaras, si no, Sí, procedemos a la ahora foto. sí, Claro, ahora sí. por Ahora favor. sí, díganme Tecno. Está bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ingeniero Jaime, Perfecto. muy amable. Ok, a ti, ¿Nos Sonoro, muy indicas, amable. Luz? A ti, el arquitecto, Ah, también, muchísimas gracias de Bogotá. Muchísimas Gracias, gracias por Jaime. tu ayuda. Ahí te seguiremos molestando, claro que sí. Sí, Ah, claro que sí. encantados. Claro que sí. Gracias, Luz, muy amables. Gracias, gracias a Gracias. ustedes. Listo. ¿Alcanzamos a tomar fotos? Sí. Yo por ahí alcancé. sí, Bueno, por acá también. excelente. Chévere. Gracias, Javier. Gracias a todos. Una Muchas gracias. Feliz noche. feliz noche para todos. Igualmente, gracias. Gracias por su Gracias. participación, Metecno. Chao, Gracias, que buenas estén noches. bien. Gracias. Estaremos 2 minutos más con el formulario disponible para que puedan registrarse. Aquellos que todavía no lo hayan hecho, lo encuentran en el chat de Zoom. Por favor, regístrense para la certificación, ya que una vez culminado se procede a cerrar este formulario. Vamos a compartirlo por acá. Está aquí en el chat, así que ahí lo van a poder encontrar. Gracias a todos los que han participado el día de hoy y vamos a dar 1 minuto más y procedemos a retirar el evento. Solamente está disponible durante la sesión en vivo. También por el canal de WhatsApp pueden pedirnos los contactos de tanto Luz Rivera como de Fran Sanabria para que hagan cualquier consulta referente a este y otros temas de la marca. Sí, bien. A ver, 1 minuto más y cerramos la sala para que finalmente... Profesor, muchas gracias. Gracias, Vlad. Buenas noches. Listo, entonces procedemos a cerrar. Buenas noches con todos. Gracias.